otra vez. Un segundito que voy a invitarlo nuevamente. Un segundo. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a ver ahora. Un segundito. A ver ahora. A ver ahora. Vamos a ver. A ver. Ahora Perdóname. te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Yo también te escucho, yo también te escucho. ¿Nuestra audiencia nos escucha? Por favor, que nos digan un me gusta o lo que fuere en esa línea. Si nos escucha bien ahora ya Si los me dos, escucháis bien, ya... superado esta cuestión. A ver, si se nos escucha bien. Sí, ahora están aplaudiendo. Perfecto. Gracias, Rocío. ¿Se nos Pues escucha nada, bien a los dos? Vale, perfecto. Bueno, pues lo que estaba seguimos, Pedro. contando es eso, Cuéntame. que el artista que Yo te está... decía que cómo afecta, Pedro, esto a una persona, a un profesional de la música, en el sentido de que vosotros perdéis la forma, como los futbolistas, perdéis la forma, como los deportistas. Cuéntame cómo lleváis este tema. Es complejo, porque el mundo de las emociones, o sea, tú sabes que el mundo de la música, el mundo del arte va ligado íntimamente al mundo de las emociones, el mundo de las competencias emocionales, el mundo de trabajar socialmente. El arte lleva implícito ya un trabajo con los demás, ¿no? Con el público, con una interacción con compañeros, ¿no? En un caso mío, con un director de orquesta, estás en un escenario, tienes delante a compañeros, a unos músicos, 60, 80 músicos, y tienes detrás a 2.000 personas de público. Entonces, llega un punto en que el confinamiento se convierte en realmente un problema a la hora de trabajar las artes, porque tú puedes estudiar, pero el mundo artístico en nada si no tienes la interacción con el resto del público. Pero más que eso, me da más miedo una vez que empecemos a salir de casa y veamos que los teatros siguen sin abrirse, las óperas se posponen, entonces ahí vamos a tener que empezar a trabajar un nuevo paradigma de lo que es el arte y lo que es la interpretación artística y la vivencia estética, ¿no? No podemos seguir pensando en lo mismo. Y yo creo que nos equivocamos los artistas si pensamos que esto el día 1 de mayo está resuelto. Yo creo que esto va a tardar muchos meses en reestructurarse, ¿no? Y hablamos después de verano, incluso más, ¿no? Con lo cual, aquí en casa se puede trabajar una parte de la experiencia artística, que es la apreciación, pura apreciación, pero la otra parte de praxis de la interacción humana, de la empatía y de toda esa parte emocional que lleva implícita la música, no se puede trabajar. Claro, claro, claro. El tema online, estamos trabajando el tema de cómo se puede trabajar online en todo el mundo todo el tema del mundo. Y eso yo creo que también lo sí, porque cómo podemos un artista plantearnos interaccionar con un público online, sin sentir esa energía, esa vibración que siente el público, ¿no? Porque, Pedro, una pregunta. El artista, porque los músicos a los que tú diriges son también, evidentemente, son creadores, son artistas también. ¿Tú crees que ellos este confinamiento, este revés que la vida le da, porque creo que el arte es una forma de canalizar las emociones? Y como bien dice, yo doy clases, tengo el honor de dar clases en la Escuela de Flamenco de Cristina Jerez, la asignatura de Inteligencia Emocional en el Artista, y yo por más que les hago intentar ver a ellos que de una forma u otra el arte es para ellos también, ¿vale? Para su propio crecimiento, pero todos están deseando de llegar a una actuación, a un toque, a un cante, a un baile. Entonces ahora eso, por decirlo así, está reprimido, está en el interior, no lo pueden mostrar de una manera. ¿Tú crees que eso va a tener una repercusión, esa herida emocional en el artista va a ser importante si esto se sigue prolongando, Pedro? Yo creo que la creatividad, a fin de cuentas, tiene una connotación de divergencia muy innata y esa divergencia tiene que renacer. O sea, y esa divergencia precisamente es buscar vías alternativas. Entonces yo creo que en principio hay un momento de shock donde esa creatividad se frustra, habrá un momento de frustración muy grande, caerán muchos artistas, eso es inevitable, pero otros muchos retomarán esa divergencia hacia otro modo de creatividad. Yo estoy convencido de que esto va a ser un impasse muy importante, no solamente en el mundo del arte, sino también en el mundo de la educación, en otros muchos mundos de interacción directa con personas. ¿Caerán profesionalmente o caerán emocionalmente, Pedro? ¿O ambas cuestiones?
yo creo que una va ligada a la otra. O sea, un artista que se siente frustrado y no es capaz de sacar sus emociones, ni al final de cuentas, un artista lo que hace es plasmar en algo físico una emoción o transmitir la emoción de una tercera persona, que es un compositor o otro artista o un escritor, en emociones para ser un interlocutor, ¿no? Digamos, un medium. Si tú como medium no puedes serlo, o como creador directo no puedes hacerlo, o dejas esa carrera en pro de otras cosas, otras actividades que te permitan desarrollarte, hablamos de estudios de musicología, hablamos de investigación. Yo creo que la investigación se va a ver muy reforzada de todo esto, porque habrá muchos artistas que dejarán el escenario y se dedicarán a la investigación, o eres capaz de crear otros tipos de creatividades, otros tipos de expresiones, otros tipos de emociones, y todo eso está por estudiar, porque sin quererlo nos hemos encontrado de golpe con un porrazo, que es el buscar un paradigma nuevo. Esta mañana lo discutía yo con un gran amigo común, que es Francisco Cuadrado, Cierto. Aquí le mandamos un saludo. Que es un fantástico profesor en la Universidad de Loyola, y hablábamos precisamente de eso, de un nuevo paradigma, de cómo buscamos nuevas soluciones para que los artistas podamos ejecutar y realizar a cabo nuestro trabajo, ¿no? Pedro, ¿temes que tu orquesta, fruto de esta situación, se difumine, se pierda, se esfume todo ese esfuerzo de tantos años? ¿Temes por tu orquesta? Mira, una orquesta no se constituye en un año. O sea, una orquesta es un grupo humano que debe trabajar durante mucho tiempo en pro de un tipo de sonido, de un tipo de entendimiento de la música. Son 60 personas, 60 artistas que tienen que llegar a concluir en una forma de entender la música. El director está un poco para eso, ¿no? Pero la gente se equivoca cuando dice, vamos a crear una orquesta, vamos a hacer un concierto de un día a otro. Eso es un error. O sea, el concepto de orquesta es un largo recorrido. Esto es un parón de un año. Esto es un parón de un año y después se retomará, evidentemente, si no de la misma manera, de otra forma, pero evidentemente sí va a afectar mucho, no solamente a la orquesta. ¿Tú sabes lo que yo pienso, Pedro, en ese sentido? No sé de cuántas personas se compone una orquesta, no tengo ni idea. 50, 60, 80, más o menos. Vale. ¿Tú te imaginas 60, 70, 80 personalidades borboteantes, con una emotividad contraída durante tanto tiempo, ahí que te vas a poner como a liar los espaguetis, ¿no? Como se suele decir. Eso, como dice el italiano, haciendo espagueti. Va a ser muy interesante el momento del retorno, porque es lo que te digo, te llevo diciendo, ellos van a llegar como personas distintas, como artistas diferentes y con forma de entender el arte de una forma distinta. Y entonces yo creo que va a ser muy interesante ese momento, ¿no? Ese momento de ver cómo un artista se reencuentra con su público después de tanto tiempo, porque eso no va a ser meses, sino puede ser muchos meses, y cómo te encuentras tú con eso. Y no solamente eso, hablamos también de la educación musical o de la educación artística, ¿no? El cómo los profesores se van a rehacer y se van... Claro, yo me paro a pensar como profesor de conservatorio, ¿no? Que yo trabajo con chavales de 16, 17 años que van a ser profesores de música, que quieren ser profesionales, y tú ahora estás trabajando con una distancia a través de una pantalla de una tablet, ¿no? Donde no puedes realmente llegar al alumno realmente. O sea, artísticamente tú no puedes llegar a explicarle ciertas cosas de la estética y de la apreciación artística. Sí. Entonces lo mismo, los profesores tienen también que rehacerse. Es todo un proceso que no va a ser inmediato. Y la ¿Sabes qué pienso también, Pedro, en ese sentido? Yo creo que las personas vamos a salir muy ávidas del contacto con las emociones. Esa es mi impresión, ¿eh? Porque las tenemos todas ahora como muy recluidas, como muy parapetadas. Y esa erupción, donde vamos a ir buscando emociones no solamente desde el plano físico de tocarnos, sino también sensoriales, auditivas, desde el punto de vista gastronómico, todo fuera, ¿no? Entonces, creo que ahí, cuando nos abran ese chiquero, a mí me parece que también será un momento de resurgir, de renacimiento de todo lo que es la rama artística. Porque evidentemente esto no puede morir, es tontería. ¿Cómo va a morir el arte? Algo que tenemos, pues, pintura rupestre de hace decenas de miles de años, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante, como tú bien dices, que va a ser como una pequeña purga. Y quizás aquellos profesionales que más amen su trabajo, que sientan como el propósito primario de su vida la creación, serán aquellos que seguirán manteniendo probablemente ese input de energía y de motivación.
Aquellos que lo hayan hecho un poquito de forma estereotipada o clicheada o por esnovismo, yo creo que esto se los va a llevar como un tsunami. No sé, es mi impresión, Pedro. Sobre todo, Antonio, porque hay dos partes en la estética, en el hecho musical, en el hecho artístico en general, hay dos grandes partes. Una primera de apreciación, que ahí está no solamente el artista, que también necesita la apreciación y la crítica, la autocrítica, sino el público, ¿vale? Esa parte de apreciación se está trabajando ahora, porque todo el mundo entra en Spotify y sigue escuchando música, o todo el mundo puede entrar en las galerías virtuales de los museos, como tenemos ahora la facilidad, ¿no? Que están abiertos todas las galerías de los museos online, y tú la apreciación artística sí puedes seguir manteniéndola, y sí podemos seguir trabajando el hecho de contactar con el arte desde el punto de vista de apreciación. Yo creo que el trabajo ahora no solamente es simplemente apreciar pasivamente, sino también hacer un trabajo de apreciación activa y cómo nosotros podemos convertirnos también en artistas desde el punto de vista de la apreciación. O sea, yo aprecio este cuadro de Picasso, pero yo le doy el significado. Hay que entender que la segunda parte es el hecho práctico, ¿no? El hecho de ejecutar la obra de arte. Y ahí no todo el mundo tiene ese privilegio. La ejecución implica un acto activo del arte, ¿no? Y la apreciación siempre se ha transmitido como algo pasivo, hasta ahora, ¿no? Sí, 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 Incluso, es verdad. Aquí estoy y que me la den todas, ¿no? eso es, incluso en los coles, ¿no? En los Muy coles bien, las clases de plástica muy son muy bien, pasivas. Haz este ratón así, corta así el papel, dibuja muy esto. bien. Es una forma incluso práctica, pero muy pasiva. Pues yo creo que tanto el artista como el público tenemos ahora la obligación De conectarnos. efectivamente, de nosotros Sí, ser los artistas, aunque sea desde el punto de vista de la apreciación, y plantearnos que la obra de arte tiene un significado que no la tiene la obra de arte en sí, sino la tenemos nosotros en nosotros mismos, ¿no? cierto. Ese significado que le damos nosotros a la obra de arte, que pasivamente, aparentemente la vemos, nos convierte en artistas. Porque el Me, hecho artístico es dar significado a algo, ¿no? me Crear. llama la atención, Pedro, porque es igual que el amor. Las personas creen que el amor les viene de fuera hacia adentro, por alguien que me hace chiribita o por algo tal. El amor está en cada uno. Lo que hace el del frente es despertar el amor que uno ya tiene, ¿no? Con eso decía, y hay un refrán en psicología que dice que todo el mundo espera que las personas sean las adecuadas, ¿vale? Pero nadie trabaja para ser el adecuado para las personas. Yo creo que un poco igual también en tu profesión. Todo el mundo espera que lo que yo vaya a recibir como producción artística, coño, se adecue, ¿no? A mi gusto, a mis intereses, pero nos tomamos la molestia de ser la persona adecuada para esa producción artística que tengo enfrente. Eso me parece súper interesante. Y desde aquí, a nuestra audiencia, abrimos esa brecha. Que un director de orquesta metropolitana de la Sinfónica de Sevilla nos diga, oye, que cuando yo esté allí, venid a buscarme emocionalmente, venid a buscarme afectivamente, incluso si queréis. Porque si no, si os ponéis o parapetáis detrás de un chiquero, yo no os puedo llegar, ¿no? Es algo así más o menos, Sí, Pedro. bueno, ellos están esperando, sí, efectivamente. Además, me hace mucha gracia porque la comparación del amor yo se la hago a mis alumnos continuamente, ¿no? La música y el amor tienen muchísimo que ver. Eh, Sobre todo el tema de pasión. El tema de la pasión hay que también estudiarla bien, ¿no? Pero me hace mucha gracia que el público es mucho más artista de lo que piensa. El público es, en Todos realidad, somos creadores, en cierto modo, me parece a mí. efectivamente, en el momento que tú creas algo, aunque sea Creamos de una nuestra vida todos los interpretación, días. o sea, Creamos interpretar, nuestra vida todos efectivamente, los días, Pedro. e interpretamos cosas, ¿no? Entonces, en el Claro. momento que tú escuchas una obra de arte, de música o ves una obra de una escultura, tú estás dándole un significado y en ese momento te conviertes en artista, ¿no? Entonces, en este paradigma que estamos cambiando ahora con esto del confinamiento, yo creo que ahí va a haber una gran parte de creatividad, ¿no? Por parte del público que no lo sabía quizá, que solamente está escuchando música pasivamente, y también de parte del artista. El artista ahora se va a convertir no solamente, por ejemplo, la crítica musical. No sé si habéis escuchado, habéis leído críticas en los periódicos. A mí me hace pensar muchas veces que un crítico musical en realidad no deja de ser un diletante, un amateur que da una opinión y que esa opinión en realidad no tiene una continuidad, ni tiene una intención de continuidad. Cuando se hace una crítica musical, yo echo en falta no una opinión La de un tercero, transversalidad y no solo el corte. efectivamente, sino que me digan que podemos mejorar, que puedo mejorar, o sea, que hay una interpretación personal y búsqueda de un significado de una obra de arte.
Por ejemplo, hay muchos artistas que ahora pasarán al lado de la crítica, pero desde el punto de vista del significado, ¿no? O sea, que no sé si nuestra audiencia se está aburriendo un poco con estas cosas tan elevadas, No, pero a mí me parece, vuelvo a decir lo mismo. Es importante que entendamos que tu función, tu papel profesional requiere un poquito de esa explicación. Pero yo te pregunto, porque muchos lo querrán preguntar, ¿qué se siente con un teatro de la maestranza con 2.000 ojos, bueno, 2.000 no, 4.000 ojos, perdón, puestos aquí en el cogote, ¿eh? Y tú sin poder tener, porque tú no tienes feedback, ¿no? De lo que está ocurriendo, te pregunto. sí, 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 ¿Cómo lo sí. tienes? Cuéntame cómo te llega el feedback. Hombre, a ver, la energía está y Va. es mágico en realidad. O sea, crea adicción. Yo siempre digo que cuando uno de los problemas que tengo yo ahora está en casa, me pongo a tocar el piano y subo cosas en el piano, me pongo a escuchar. Pero es lo que decía al principio, ¿no? Lo más doloroso ahora mismo para un artista es no tener esa interacción con el público. Y el público existe, o sea, la energía está. Pero Cuando ¿cómo yo la estoy en tienes? escena, Mirando solo a la... Pues quiero decir, que un cantante mira al público. O sea, la mayoría de los artistas, cuando están haciendo algo en el sentido musical, están mirando al público. Yo creo que tú eres de los pocos, yo no creo que casi el único, corrígeme, que, bueno, ese y el apuntado, ¿no? Que antiguamente apuntaba en el teatro. pues mira, Pero es muy parecido a un conductor de coche. Eh, explícanos, por favor. el conductor de coche tiene también el feedback de lo que hay detrás, ¿verdad? O sea, tú estás conduciendo y tú sientes perfectamente cuando un coche está detrás tuya y te está presionando, ¿no? Tú sientes porque tienes un retrovisor que te está marcando las distancias. Bueno, mi retrovisor son los músicos que tengo delante. O sea, yo realmente la música, cuando dirijo una orquesta, yo tengo la obra de arte completa en la cabeza. Yo sé, es como contar un chiste, José Antonio. Yo cuento el chiste y me recreo en esos preámbulos antes de contar el final, porque sé que depende de cómo yo me trabaje el preámbulo, el chiste tiene más gracia o no tiene más gracia, ¿no? Qué Eso lo bueno, sabemos, ¿no? qué buen ejemplo, qué Entonces, buena la comparación. obra de arte lo que está creando es una energía previa, una concentración preclimática para cuando tú llegas al clímax consigamos el efecto que queremos, ¿no? Entonces, esa obra que está en mi cabeza, que cuando es una historia, un cuento, un chiste, como queramos decirlo, que cuando empieza yo ya sé el final, pero los demás no, yo lo que hago es que mi sonido, parte de mi cabeza, pasa a la orquesta. Son los músicos los que transmiten la energía que yo quiero crear en la música, ¿no? Al hilo de eso, Pedro, nos hacen una pregunta que, ¿cuáles crees tú que son las características emocionales que debe tener un buen director de orquesta? Bueno, hay mucha. La empatía, por ejemplo, es fundamental. Tú piensas que un director de orquesta, cuando se sienta, se pone delante de una orquesta, tiene una sociedad al completo delante. Tiene el listillo, el gracioso, el humilde, el antipático, el grosero, el serio, el alegre, el extrovertido, el introvertido. Es una variedad, es perfectamente una sociedad. Y cuando tú estás delante de una sociedad, tú tienes que derrochar todas las emociones que tú, cuando estás conviviendo con la sociedad, segregas en un momento. O sea, tú estás conduciendo en un coche, volvemos a la misma, vas por la Avenida de la Palmera, por decir, y te vas a encontrar el conductor cooperador, te vas a encontrar el conductor agresivo, te vas a encontrar el conductor generoso, pues lo mismo. Entonces, no es tan distinto un director de orquesta, no es tan diferente a un ciudadano normal que tenga unas mínimas de inteligencias emocionales. Lo que sí tenemos que, no qué emociones tenemos que tener, qué inteligencia, sino que hay que desarrollar las inteligencias emocionales al completo para Pedro, poder enfrentarte a todo eso. y en esa línea, ¿cómo te afecta a ti, a la orquesta, los estados emocionales de los 60, 70 u 80 personas? Porque son músicos, pero son personas que están allí. Es decir, allí habrá personas que vendrán de pelearse con su pareja, otro que vendrá, yo qué sé, frustrado porque ha venido con prisa, tal. O sea, realmente los músicos son capaces de llegar a ese momento y, por decirlo así, aplanar, atrincherar sus emociones y ponerlas a tu disposición. Mira, se puede comparar con dos personajes. La personalidad del maestro, le llaman maestro en realidad porque no deja de ser como el profesor, ¿no? Y le llaman director porque es el que marca la dirección. Bien o mal, pero la dirección que marca es la que hay que tomar, ¿no? No todos los músicos valen para tocar en una orquesta. ¿Por qué? Claro. Porque yo he podido dirigir grandes solistas que cuando han tocado dentro de una orquesta, el pobre no tiene también esa inteligencia emocional que es necesaria para ser músico de orquesta, ¿no?
porque no solamente hablamos del director como inteligencia emocional, sino como el músico de orquesta que sabe interrelacionar con los demás. Un músico de orquesta es una persona que tiene una inteligencia emocional muy fina, muy desarrollada, sobre todo en el plano de la empatía, del saber convivir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el director de orquesta no tiene nadie distinto al que tiene delante, lo que sí tiene es la potestad de jefe, ¿no? La potestad del respeto, sobre todo el respeto, ¿no? Y Pedro, Y, por ir un poco ya hilando al final, ¿tú crees que los directores de orquesta tienen un ego narcisista o crees que se mimetizan por decirlo así, con su prole de artista que tienen enfrente? bueno, no es que tenga un ego narcisista, es que también es necesario tener una seguridad personal. Tú no te puedes Ahí enfrentar a viene un... el límite, está ahí. Claro, hay que saber dónde... A ver, claro, es que es complicado explicarlo así con palabras, pero el director de orquesta es una personalidad compleja. Personalidad compleja porque tiene delante muchas personalidades complejas. Y entonces esas personalidades complejas tienen que ser... Yo tengo que llegar a cada personalidad compleja. Y de la diversidad tengo que hacer la unidad. ¿Y llegas con Entonces, la batuta? he llegado a tirar la batuta. No me refería físicamente. Digo, si los músicos son capaces de percibir cuando tú estás con la batuta, si le estás mandando un mensaje o solo lo que estás es ordenando las notas musicales. Al hilo del retrovisor que decía antes, de cómo recibo el feedback del público, es muy interesante el trabajo de las miradas durante el concierto. Hay mucha energía entre director y orquesta, y entre músicos de orquesta también. Y cuando yo hago música con ellos reciben la energía del público. Entonces, es Qué lo que decía yo, interesante. mi percepción de lo que hay atrás me lo está dando la orquesta también. Y cuando yo siento que la orquesta pasan cosas, ¿no? Pasan muchas cosas, incluso algún problemita, y entonces el director va directamente a apagar el fuego, ¿no? Pero Qué te parece, Pedro, utilizar ahí el término fluir, ¿verdad? Yo el creo flow, que sí. el estado de flow, el estado de fluir, es el estado fundamental por el que una orquesta va navegando, yo creo que durante todo. Y tú vas notando si tiene el volante, si se va, si hay Sí, un sí, bache, ¿no? perfectamente. Creo que El, ese el, estado de flujo es el más importante a conseguir, ¿verdad? de hecho, incluso el estado de flujo te entra en un estado que traspasa ¿no? Sí, que traspasa la realidad sí. y que te lleva a una conexión directa con la obra de arte. Me parece muy romántico decirlo, No, pero no, 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 no. Es cuando estás así. concentrado en la obra de arte, además, cuando está bien compuesta, tiene una estructura tan perfecta y unas proporciones tan bien definidas que ella misma te va llevando hasta el final. Entonces, el músico Es muchas como veces la ola que coge un sí, surfista. perfectamente. Y tú realmente, yo no sé surfear, pero sí he surfeado la música mucho y muchas veces no hace falta nada más que dejarte llevar para llegar al final del rompiente de la ola y haber disfrutado, ¿no? Ese fluir a veces te encuentras con lo que tú dices, ¿no? Algún problemita bueno, se le puede romper una cuerda a un violinista o Mm. alguien no ha entendido tu entrada y no ha entrado y tienes que corregir y tal, pero el flow en la dirección de orquesta es muy importante porque además eso le da continuidad y lógica a la obra de arte, ¿no? Sí, sí. Y Pedro, para ir terminando, ¿los directores de orquesta os impostáis cuando estáis así o eso es necesario? Quiero decir, ¿dirigir así sería, por decirlo así, contraproducente para fluir? ¿O hay que, a veces cuando os ponéis o se ponen así de esa manera? Voy a Cuéntame. decir un gran secreto, José Antonio. Ahora que no nos Yo, escucha nadie. ahora que no nos escucha casi nadie. Bueno, lo importante del director de orquesta no es el concierto. Ojo, el concierto en cierta medida es como una representación teatral, ¿vale? Lo que es importante son los ensayos previos. En el ensayo previo es donde el director de orquesta y la orquesta llegan a un consenso. A veces el consenso es tácito, a veces explícito, o a veces implícito, pero al final hay que llegar a un consenso. Señores, hay que ponerse de acuerdo. Tú no puedes hacerlo fuerte tu piano, sino hay que hacerlo todo como digo yo. Ese momento es el verdadero trabajo psicológico. O sea, la dirección de orquesta es mucho trabajo psicológico y realmente de técnica musical no es tanto, sino lo que nos enseñan los Qué directores de orquesta interesante. en las escuelas es cómo trabajar las emociones de los demás y cómo saber canalizar la diversidad de todas esas formas de ser en una sola forma de ser, que tiene Me que... recuerda esto al deporte, Pedro, que dicen los entrenadores, los grandes entrenadores, dicen que se juega como se entrena. Efectivamente, es que es O así. sea, el Hay que partido, llegar a los un entrenadores ya intermedio. saben cómo va a ser el partido, nada más que viendo los entrenamientos de la semana. Ya sabes si van a casi a perder o a ganar. Y tú en esos entrenamientos tienes que saber si puedes imponer el 100% de tus criterios
o tienes que respetar alguno de los criterios que te manda la orquesta. Sí. Porque Sobre también todo es si tiene un Messi. inteligente. Si tiene un Messi en la orquesta... Bueno, es que hay que tener cuidado. Muchas veces los Messi son peligrosos, ¿eh? Claro, mucho. Porque te pueden boicotear. Quieren tirar la falta, los penaltis. Efectivamente, hay que llegar a un consenso y es después de ese consenso cuando aparece la magia. Y la magia viene en el escenario porque es necesaria la asistencia del público. Y ya que creo que también recapitulamos con todo lo que hemos empezado. Si cuando tú has hecho ese consenso con los artistas, has trabajado psicológicamente las emociones, has trabajado todo eso, llega el momento en que no hay público, es como que no se termina de completar el proceso. Claro. Cuando llega el momento del concierto, el director de orquesta realmente lo único que tiene que hacer es transmitir energía. Es como un... A mí me dicen muchas veces los músicos, maestros, tú que después echas los polvitos mágicos y después sale todo, ¿no? Bueno, esos polvitos mágicos existen realmente. Y el director de orquesta, el agotamiento físico que recibe el director de orquesta es porque ha transmitido esa energía para que lo que se ha hecho en el ensayo no se desperdicie. Pero claro, si no tenemos el público, no tenemos esa energía, esos polvitos mágicos no son necesarios y entonces un director que no tiene que echar polvitos mágicos es un mago que no hace magia, ¿no? O sea que para envolver todo, Pedro, sería como un surfista que no tiene agua, ¿no? Va con la tabla o sin tabla. Y la pone en la arena y no tiene agua. Y bueno, puede posturear. O realmente no hay hora. Tú te subes con la tabla, está la calma chicha y estás ahí esperando que llegue la hora y no llega. Entonces, no, pero ni incluso dentro del agua, como un surfista que está fuera del agua, o sea, que pone la tabla en la arena y empieza a surfear y dice, bueno, pues así es un músico con un violonchelo o con una viola o con una trompeta o con un piano. Es decir, ahora mismo está como el surfista, ¿verdad? Fuera del agua, sin esa ola, esperando que abran las compuertas y podamos el público es ese tercer factor que hace falta, emocional y energético, que hace falta para que la actividad artística tenga sentido. Si no podemos mostrar todo el trabajo que hemos hecho y nuestra forma de entender algo y no podemos mandar ningún significado, nuestro sentido de vida se desvanece. Entonces estos momentos de confinamiento, estos momentos post-confinamiento que tanto temo, que yo temo mucho más al post-confinamiento que a este confinamiento, nos está escapando en cierta medida de ese final que es necesario para que la obra de arte o nuestra vida, que es la obra de arte, sin duda. Sentido. Pues Pedro, un auténtico placer haberte tenido con nosotros, ¿eh? Pedro Vázquez, director de la Orquesta Metropolitana Sinfónica de Sevilla. Para mí ha sido un auténtico placer cuando hemos hablado de energía, cuando hemos hablado de emociones, cuando hemos hablado de fluir. Por lo tanto, no sé, espero que nuestra audiencia haya también disfrutado porque yo me lo he pasado pipa. Creo que este formatito de media hora como mucho es suficiente. Desde aquí mando las gracias y un beso a toda nuestra audiencia y a ti agradecido y sabes que me tiene a tu disposición para todos esos temas que estamos hablando. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, audiencia, por estar aquí y permitirme que, bueno, pues pueda también sacar todas estas cosas que tengas en la cabeza en estos días de encierro y bueno, que muchas veces los artistas, como somos creativos en todo momento, incluso cuando freímos croqueta, como digo yo, y necesitamos muchas veces este momento de expansión. Gracias, Antonio, por darme esta oportunidad. Es mutuo y es recíproco. Muchas gracias, Pedro. Y muchas gracias, gracias. Y mañana volvemos con más. Lo anuncio ya. Se va un grande, pero viene otro grande. Mañana tendremos con nosotros al abogado Joaquín Muekel, que tendrá otro punto de vista de la vida y de las cosas. Así que ahora os lo pondremos en redes sociales del Centro Psicosanitario Galiani. Gracias, Pedro. Un auténtico placer. Has puesto el listón muy, muy alto para empezar, que lo sepas. Veremos a ver quién lo salta con la batuta y todo puesto para arriba. Cualquiera. Yo no tengo tanto listón. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.